Vamos a trabajar uno de los elementos, digamos, finales del entendimiento del sistema capitalista. Algunos de los historiadores y politólogos del mundo han dicho que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Es decir, el capitalismo para avanzar siempre tiene que llegar al imperialismo. Pero el imperialismo realmente tuvo unos orígenes anteriores al sistema capitalista. Entonces es importante que en este momento pues como que miremos de qué manera se ha presentado. Vamos a mirar cuáles son los antecedentes. Entonces, cuando hablamos de antecedentes, estamos hablando de los eventos o situaciones previas a esta situación de imperialismo. Y es importante hacer la aclaración de los antecedentes precisamente porque el imperialismo se ha confundido y se ha querido asemejar el concepto con colonialismo. Y son dos conceptos distintos, parecidos pero distintos. ¿Por qué parecidos? Porque de todas maneras, cuando se habla de colonialismo, se está hablando de una expansión y se está hablando de un buscar y de un apoderarse de un lugar, de un lugar. Más bien un término territorial que obviamente termina siendo un control social y político, pero es básicamente un control territorial, una expansión hacia otros lugares y obviamente después va resultando que las colonias tienen un control económico. Es cuando hay un control, digamos, de territorio y la parte social y se trata de cambiar la parte cultural y se hace, digamos, un manejo de todo, una apropiación de otra nación, estamos hablando de colonialismo. Pero cuando estamos hablando de imperialismo, no estamos hablando de apropiarse de la otra nación, estamos hablando de tener un dominio y un poder económico inclusive fuera de la nación, o sea, no tiene que estar allá invadiéndose, no tiene que estar en el territorio, sino que desde afuera se controla. Entonces, cuando estamos hablando de esta parte, nosotros tendríamos que decir, por ejemplo, que el imperialismo del siglo XIX fue un imperialismo fundamentado básicamente en el control de los territorios. Cuando estaba iniciando la revolución industrial, entonces se iba a hacer una especie digamos, de control hacia allá, buscar las colonias para que esas colonias permitieran ser saqueadas, es decir, saquear lo que había allá, las riquezas que se encontraban en esas colonias, saquear todos los elementos naturales que permitieran a la industria europea y asiática hacer digamos, todo su proceso industrial. Entonces, ¿qué significaba en ese momento las colonias? La oportunidad de controlar la sociedad, de controlar ese territorio, pero también servían como para abastecer la industria. Por eso, desde el siglo XIX se dieron, digamos, algunos pasos de lo que hoy es imperialismo, pero en esa época era colonialismo. Colonialismo en tanto se buscaba estar en el territorio, controlar la parte cultural del territorio y obviamente sacar provecho de la parte económica. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el imperialismo? Hombre, son unas prácticas de dominación política y económica. Y es muy diferente porque la potencia puede estar fuera, no busca estar dentro, puede estar fuera y desde fuera controla y desde fuera maneja. Para eso es que se utilizan los gobiernos, las dictaduras o el populismo o algunas democracias que con esos gobiernos se garantice desde afuera
que allá en las naciones se está haciendo lo que la potencia necesita. Entonces el imperialismo es un control que no es interno, sino que viene desde afuera y no solo está desde lo económico, sino desde lo político, no necesariamente lo cultural. No necesariamente les interesa que se cambie la lengua, que se cambie la cultura, que la gente baile distinto, que la gente piense distinto. No, le interesa es que ese lugar, esa nación, haga parte de todo su concierto económico y de todo su control económico y parte de la economía global. Por eso el imperialismo es una de las, digamos, son prácticas que hacen parte del capitalismo y de la extensión del capitalismo, porque el capitalismo tiene que extenderse. O sea, el capitalismo no subsiste sin la intercomunicación y sin la interrelación mundial. Por eso el imperialismo es una práctica. Ahora, uno podría decir, eso es igual a globalización. No, más adelante vamos a ver la globalización y vamos a entender una gran diferencia. Porque en el imperialismo hay un elemento que se llama la política, la dominación política y la influencia política. O sea, las colonias son controladas en sus decisiones políticas por las potencias. Y allí está muy claro y evidente el imperialismo. ¿Cuáles son las características? La expansión y la interdependencia, es decir, la potencia busca expandir su poder y busca expandir su poder a través de las distintas naciones, que esas naciones finalmente van a depender entre sí para la economía. Entonces es una interdependencia que se genera en los mercados. Entonces hay una materia prima que se puede extraer de aquí, hay una maquinaria que puede estar acá, hay unas partes que pueden estar acá, y todo ese, digamos, todo ese engranaje genera una interdependencia de las distintas naciones. Esa interdependencia va haciendo que sea más fácil para la potencia manejar, porque se necesitan, se requieren, no pueden subsistir económicamente si no existe ese engranaje. Entonces, es fundamental porque de hecho pueden entrar en crisis económica si se le cierran algunos, digamos, si se le bloquean algunos comercios, si se le bloquean algunas entradas, si se bloquean visas, si se bloquean compras, exportaciones o importaciones. Entonces, toda esa dependencia de quién me compra, a quién le puedo vender, esas dependencias hacen parte de todo este concierto del imperialismo. Ahora, eso genera un control económico, ¿sí? Porque se buscan ampliar los mercados y se controlan los mercados y son las potencias las que van definiendo de acuerdo a su demanda los precios. Si hay una potencia que está comprando, por ejemplo, todo el café de Colombia y lo está comprando en grandes cantidades, pues obviamente el precio del café puede ser alto porque allá hay una necesidad de ese café. Lo mismo que ocurre con las flores, porque hay una necesidad de esas flores, entonces se aprovecha esa situación y los precios pueden incrementar. Pero cuando llega el momento en que ellos cierran el mercado o empiezan a comprar menos o toman la decisión de no comprar, entonces los precios del mercado, del café y de las flores puede caer. Ustedes saben que el tema de oferta y demanda define precios, ¿sí? El mercado está definido por el precio de oferta y demanda. Cuando hay mucha oferta, los precios bajan. Cuando hay mucha demanda, los precios aumentan. Si las potencias están demandando, están necesitando, entonces los precios pueden subir. Pero si las potencias no te compran, no te piden, entonces los precios empiezan a decaer y por eso las economías son dependientes de las potencias. Ese es otro de los elementos. Ahora, el control económico fundamentalmente lo tienen las multinacionales. Entonces, las multinacionales se convierten en esos pulpos grandes que se extienden a nivel mundial en distintos lugares y van, digamos, y se van estabilizando en distintas naciones, y en las distintas naciones tienen o parte
de su empresa o tienen empresas distintas en distintas naciones, multinacionales, están en varias naciones, se ubican en varias naciones y son ellas las que manejan el mercado. La producción del país, es decir, los medios de producción de un país están en manos de esas multinacionales, o sea que esas multinacionales están controlando toda la economía. Eso, otro de los elementos que tienen las multinacionales es la mano de obra, es decir, ellos vienen, se ubican en un país, contratan a las personas de ese país, pero el contrato de las personas es a un precio superior, por ejemplo, al mínimo de Colombia, pero con relación a los dólares de la multinacional es un precio inferior, lo que hace que las naciones internacionales, las potencias con sus multinacionales tengan controlado todo el mercado. Nosotros estamos invadidos de puras multinacionales, multinacionales de petróleo, que son las que explotan el petróleo a grandes cantidades, mercados que son multinacionales, es decir, nosotros tenemos unos mercados que están en varias partes del mundo y que los controlan desde otra parte, lo mismo que los bancos, ¿cierto? Entonces, los bancos de gran empuje no son bancos nacionales, sino que son bancos internacionales que están repartidos en varias partes del mundo. Y lo más, digamos, lo más complejo, es parte de lo que dijimos en la clase pasada, es la intervención política, es decir, las potencias tienen un control político en las naciones que ellas gobiernan, es decir, a una nación se le trata de mantener un gobierno que esté de acuerdo con la política de la potencia. Ese gobierno que tiene, digamos, acuerdos con esas potencias, ese gobierno debe permanecer. Y todos los gobiernos, las ideologías o las personas que estén de acuerdo con esa potencia son, digamos, posibles candidatos para estar en la presidencia de una nación. Las potencias controlan desde fuera, controlan los gobiernos que van a estar en las naciones que hacen parte digamos, de su concierto y de su combo, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que el imperialismo no está depositado solo en la parte económica, sino en el control político. Entonces, hay una característica fundamental y es que las naciones, las potencias no son neutrales frente a las problemáticas políticas. Cuando hay una problemática política en una nación, la potencia interviene de manera directa o indirecta, un pronunciamiento, unas palabras, un discurso que emita un presidente de una potencia sobre una situación que se esté dando en cualquier nación, ya es una influencia y es una intervención y una interferencia en las decisiones. Entonces, tenemos que ahí el imperialismo tiene control económico, pero también tiene control político sobre las naciones. Dentro del control económico está la parte de cómo se distribuyen las funciones, de si la nación es utilizada para explotar sus mercancías y su materia prima o si es utilizada dentro del mercado de compra y venta, de exportaciones o de importaciones, y también el tema de las multinacionales que se instalan en las naciones para controlar los mercados. Entonces estamos mirando que el imperialismo es una de las formas importantes que ha utilizado el sistema capitalista y que se va extendiendo a nivel mundial con estos grandes potencias que no son otra cosa que los grandes imperios. Entonces, esta es otra de las formas de entender cómo funciona la economía actual y la forma de entender cómo funciona todo nuestro sistema capitalista. Que tengan un buen día.